Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te voy a estar mostrando esta súper deliciosa y refrescante ensalada de pollo, así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Aquí tengo ya lechuga romana previamente lavada y cortada y este es el pollo que yo voy a estar utilizando. Tú puedes utilizar el pollo enlatado o el pollo fresco que tú prefieras, o si quieres hacer pechuga de pollo también lo puedes hacer. Estaré utilizando también aquí cebolla, tomates cherries picados que lo corté a la mitad, maíz, que me encanta el maíz, así que vamos a colocarle maíz, y nuestro aguacate que lo he dejado para picarlo ya más adelante te voy a mostrar. Así que vamos entonces a empezar a hacer nuestra deliciosa vinagreta para hacer esta deliciosa ensalada. Así que ahora te voy a mostrar todos los ingredientes. Recordarte que ahí debajo en la descripción te dejo detalladamente todos los ingredientes. Aquí tengo un poco de aceite de oliva, tengo aquí un poco de vinagre de manzana, tengo un poco de mostaza, tengo también justamente un poco de miel, tengo pimienta, ajo y sal. Así que siempre recordarte que lea la cajita de descripción, que ahí te dejo detalladamente todas las cantidades y los ingredientes que utilizamos en estas y en todas las recetas. Así que no te vayas de la receta o del video hasta que verifique la caja de descripción, que ahí están todos los ingredientes. Así que vamos al próximo paso. Pues vamos a empezar inmediatamente a armar nuestra vinagreta. Aquí el orden puede variar, así que tú lo haces como se te haga mucho más fácil. Así que primero vamos a colocar aquí en nuestro aceite, vamos a colocar aquí nuestra mostaza. Esta mostaza le da un sabor exquisito a esta ensalada. Si no te gusta la mostaza, pues la obvia y no le coloca. Así que esta ensalada lleva mostaza y le da un toque excelente a esta ensalada. Así que voy a colocar aquí mi pimienta, voy a colocar mi sal y mi ajo en polvo, y con estos ingredientes que tengo aquí vamos a empezar a mover un poquito, movemos constantemente, y luego entonces agregamos nuestro vinagre que ya está ahí esperando para mezclarse conjuntamente con todos los demás ingredientes. Y luego de que hemos mezclado bastante bien, porque como estamos mezclando la miel y la mostaza un poquito más sólida, mucho más pesada, así que movemos bastante bien hasta que todo esto esté completamente unificado, todos nuestros ingredientes. Vuelvo y te repito que si estás viendo esta receta, siempre recuerda leer la cajita de descripción, que ahí detalladamente te dejo todos los ingredientes. Aquí, como tú puedes ver, ya voy a colocar aquí mi miel. Recuerda que la miel es un poquito más pesada, así que tenemos que mover bastante bien hasta que todo esté completamente disuelto. En este punto prueba, siempre ve probando para que si te falta un poquito más de algo, un poquito menos, ahí le das el toque excelente a cada receta. Siempre recordarte que a veces, aunque agrega una cantidad de algo, para ti quizás es un poquito menos, así que tú colocas un poquito más. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra deliciosa ensalada. Así como ya tú puedes ver, te va a quedar así que la tenemos listo. Pues vamos a empezar entonces a armar nuestra súper refrescante ensalada. Así que inmediatamente aquí vamos a empezar a agregar uno por uno todos nuestros ingredientes. Y mientras voy mezclando aquí todos mis ingredientes, quiero recordarte que si estés viendo esta receta y no te has suscrito al canal, te vas a perder esta y todas las recetas que estamos creando aquí con mucho amor y cariño en el canal. Así que suscríbete ahí en el botón rojo, activa las notificaciones para que cada vez que sea una receta, YouTube a ti sea el primero en notificarte que hay una receta nueva en el canal. Así que ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes. Lo que voy a hacer aquí es que te voy a mostrar, vamos a mezclar nuestra ensalada. En este punto, esta ensalada yo no le voy a colocar el aderezo completamente a mi ensalada, porque me la voy a ir comiendo por porciones. Si tú quieres degustar esa ensalada inmediatamente, pues entonces lo que tú haces es que colocas el aderezo aquí inmediatamente. Así que yo no lo voy a hacer así, porque me voy a comer un poquito ahora y un poquito más tarde. Así que te recomiendo también utilizar
estas porciones de la ensalada en estas dos formas si tú lo quieres hacer así. También te recomiendo que el aguacate lo deje para el final para que no se te ponga feo o para que no a la hora de tú mover la ensalada se te torne un poquito deforme o no se te vea bien en la ensalada. En este punto esta es la forma que yo lo voy a hacer. Voy a dividir mi ensalada en dos partes. La primera porción que me voy a comer y la otra que voy a dejar guardada para comérmela después. Así que voy a ir porcionando mi deliciosa ensalada. Como te digo, si no lo quieres hacer así, pues entonces lo que hace es que colocas el aguacate, colocas tu aderezo y ya estará listo tu ensalada. Así que yo voy a hacerlo así de esta forma y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar mi poquito de aguacate para que no se me vea tan fea mi ensalada, porque recuerda que el aguacate se oxida y toma un poquito de color negro y no se ve muy bonito en la ensalada. Así para que se me vea siempre fresca, coloco mi aguacate y ahora sí le vamos a dar ese sabor a esta deliciosa ensalada con este aderezo, que si tú no haces esta receta nunca vas a saber lo deliciosa que es y lo saludable. Así que coloca ahí la cantidad que te diga tu corazón de aderezo. Inmediatamente empiezas a degustar esta ensalada, comas un poquito de todo y ese sabor del aguacate con el tomate, con el sabor a la mostaza, que te digo que le da un sabor exquisito, la vinagreta, el toque de aceite, el pollo, la cebolla, todo es una explosión de sabor que yo sé que a ti te va a encantar esta receta de esta súper deliciosa ensalada. Así que te digo, si vas a hacerlo de esta manera, te recomiendo colocar primero el aderezo, la vinagreta en la porción que te vas a comer y luego entonces ya cuando te vaya a comer la otra ensalada pues le colocas la vinagreta a la otra ensalada que quieras comerte. Así que espero que te guste esta receta, siempre dándote las gracias y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta y por eso quiero compartirla con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por siempre estar aquí pendiente en cada una de nuestras recetas. Así que nada, esta ha sido la receta del día de hoy. Espero que te guste. No olvides suscribirte, comentarme ahí qué te ha parecido esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye. Deliciosa. Esta ensalada está para comérselo todo. Un poquito de pollo, un poquito de lechuga, un poquito de cada ingrediente y es una explosión. Bye. Rico.